Bueno, ¿está listo? Metemos primero y arrancamos. Damos gracias al Señor por su palabra. Bueno, hoy vamos a ir finalizando es una forma de decir, yo por lo menos, esta serie de mensajes que entiendo que es lo que el Señor nos está hablando como iglesia. Cuando comenzamos hace algunos meses atrás a hablar acerca de la reconciliación, del valor enorme que tiene la reconciliación con Dios, de lo importante y fundamental que es para nuestra vida. De hecho, es nuestra vida el ser reconciliados con el Señor, ¿no? Y dentro de la reconciliación, bueno, está nuestro acto recíproco hacia el amor de Dios, que es nosotros amándole a Él. Y Jesús lo establece lo llama el primer gran mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Es decir, no queda nada de tu ser fuera del compromiso de amar a Dios. Pero no es un compromiso o un mandamiento en el sentido de algo gravoso o pesado, sino que responde a una necesidad. Nosotros fuimos creados para eso. Amando a Dios, se te solucionan todos los problemas. ¿Sabías? No, pues igual algunos me empezaron cuando empecé a amar a Dios. No, yo no lo diría de esa manera. Claro, mientras estamos en el mundo hay aflicciones que tenemos, pero justamente es amar a Dios lo que nos mantiene, lo que nos sostiene a pesar de las aflicciones. Y te digo más, este mundo y todo lo que hay en él pasará, pero los que aman a Dios permanecen para siempre. Así que amar a Dios es mucho más que un mandamiento, que una obligación, es una necesidad fundamental para nosotros y para todas las personas creadas y que existen por la gracia del Señor. Necesitamos amar a Dios. Esto es lo que remarcábamos hace un par de semanas atrás. Y la semana pasada hablamos de el amor a Dios como cimiento de nuestra vida. Es un cimiento sólido en el cual nosotros podemos comenzar a construir toda nuestra vida. ¿Sí? Hay distintos cimientos en los que se pone objetivos por medio de los cuales las personas se realizan en su vida. Hay quien tiene objetivos monetarios, objetivos económicos, objetivos profesionales, se realizan de diferentes maneras, pero todo eso demuestra ser, con el paso del tiempo, un cimiento inestable, que no resiste los embates de la vida. Pero el amar a Dios es un cimiento sólido. Esto lo vimos la semana pasada, usted puede revisar y repasar el mensaje. Simplemente lo digo a modo de introducción para lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y es que amar a Dios produce buen fruto en nosotros. ¿Qué entendemos como fruto? Fruto es el resultado final de algo que comenzó en la raíz. ¿Sí? El fruto es el objetivo final de un árbol, de una planta. Por medio del fruto, las plantas se multiplican y se reproducen. Entonces, todo su esfuerzo está no en producir sombras, sino en producir fruto. Y en muchas ocasiones Jesús utiliza el fruto para darnos una lección o una enseñanza. Y yo hoy voy a mencionar un par de ellas. El fruto, una de las cosas que se menciona respecto al fruto es que no podemos esperar un fruto diferente al que la naturaleza de la planta nos va a dar. Es decir, no se pueden esperar uvas de los cardos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son plantas diferentes. Entonces sería absurdo ponerme a esperar ahí. O digo, tengo qué ganas de comerme una naranja, qué lindo. Y voy y me paro delante del ficus en mi casa, ¿no? Digo, ¡hey! Dame naranja. Y me enojo con el ficus. No puede dar naranjas. Es imposible. Entonces Jesús lo dice así, dice, el árbol bueno da buen fruto, el árbol malo da mal fruto. Y dice, por eso es que conocemos a las personas por su fruto. Conocemos qué hay en su corazón o cuáles son sus raíces conforme al fruto. Entonces esto habla Jesús. Nosotros tenemos una raíz muy buena, una raíz muy sólida, que es lo que implantó en nosotros el Señor en el nuevo pacto, lo que recordábamos recién en la Santa Cena. ¿Por qué? ¿Por qué remarco esto? Porque es verdad, si nosotros comenzamos a examinarnos, nos vamos a dar cuenta que las distintas situaciones producen en nosotros algunas reacciones a veces que decimos, ¿esto de dónde salió? Porque ante los estímulos nosotros vamos a responder conforme a nuestra naturaleza.
Todo ser vivo responde conforme a su naturaleza. Les daba un ejemplo a los hermanos esta mañana, cuando yo era chico, en una oportunidad con mis papás visitamos un zoológico en Buenos Aires, en Ezeiza quedaba. Algunos se acordarán del zoológico de Cutini, que era un hombre que criaba leones. Nada, cada uno tiene el hobby que quiere, ¿ok? Este hombre criaba leones y bueno, los tenía en jaula. Y lo lindo de ese zoológico, digo lo lindo, depende de cuáles sean tus gustos, era que vos podías entrar a la jaula con los leones y tocarlos y acariciarlos. Y es más, estaban en venta los leones. Me acuerdo que salían $200 los leones. Se podían comprar con tarjeta y todo. Pero te advertían una cosita. Vos lo veías ahí, tenían los leoncitos de 30 días, de 20 días, y tenían el tamaño un poquito más grande que un gato doméstico, ¿no? Entonces vos lo acariciabas y te hacía los jueguitos del gatito. Por ahí te rompía un poco la ropa, pero nada más, ¿sí? Después iban creciendo, había leones de 6 meses que eran como un San Bernardo, como un perro grande. Pero se seguían comportando como gatitos, venían, se te frotaban muy a lo bestia, pero se te frotaban, vos podías jugar y qué sé yo qué. Pero te decían, las hembras a los 8 meses cambian el carácter. Y los machos al año, que es cuando pasan ya la vida adulta, cambian el carácter. Y por más que vos lo criaste como si fuese un bebé tuyo y le diste la mamaderita y lo cuidaste y lo sacabas a pasear y dormías con él, en un momento su naturaleza se manifiesta y si no le gusta cómo lo miraste, pasas a ser vos la mamadera del león. Entonces nos advertían eso, dice, nosotros los que tenemos acá en exhibición son los que han demostrado buen carácter, pero hay un montón más que no te podés ni acercar. ¿Por qué? Obvio, son leones. ¿A quién se le ocurre? Solo en Argentina. ¿A quién se le ocurre? Bueno, pero ¿por qué? ¿Porque son malos? No, porque son leones. Responden a su naturaleza. Ahora, nosotros tenemos un bagaje de educación, un maquillaje que nos permite vivir en sociedad. No andamos como los leones tirando tarascones por todos lados, ¿verdad que sí? Entonces nos tratamos medianamente con respeto, nos saludamos, nos sonreímos. Pero, ¿qué brota de nosotros ante una circunstancia difícil? Tiro un caso, ¿no? A ver, los albañiles, empleados de construcción, te imagínese, pleno junio, 7:30 de la mañana, esos días de mucho, mucho, mucho frío, estás clavando, tac, 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 y te golpeas el dedo. ¿Qué naturaleza sale? Ahí no hay maquillaje, no hay buenas costumbres, no hay buenos hábitos, nada, ¿no? Claro, dando un ejemplo así como exagerado, lo que quiero hacerle reflexionar es que realmente los estímulos que recibimos de fuera, sea un martillazo o sea lo que sea, una situación que tengamos que vivir, una respuesta que no esperábamos, un diagnóstico desfavorable, una situación económica difícil, algún accidente, etcétera, etcétera, una desavenencia familiar, lo que sea, ese estímulo en nosotros va a provocar una reacción. ¿Y cómo vamos a reaccionar? Vamos a reaccionar de acuerdo a cuál sea nuestra naturaleza. Pero, ¿sabés cuál es tu naturaleza? Jeremías 31:33 lo profetizaba de esta manera. Él no lo pudo ver, no lo pudo entender, no lo pudo vivir, pero lo decía de esta forma. Dice así, pero este es el pacto que haré con ustedes después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y Jesús dijo, esta es la sangre en mi nuevo pacto. Es decir, ¿cuál es la naturaleza que hay en vos? Ya no es un corazón frío, humano, enemistado con Dios. Ahora tenemos un corazón conforme a su naturaleza. Por eso la Escritura dice que nos tenemos que desnudar del viejo hombre, tenemos que desechar el viejo hombre, la vieja naturaleza, y tomar la nueva naturaleza que es según Dios, creada para buenas obras. Entonces, ¿cuál es tu naturaleza? Tu naturaleza o tu raíz es Cristo mismo. La sangre de Cristo corre por tus venas. Somos su linaje, somos su pueblo. Y vos decís, bueno, pero a veces reacciono mal. Y sí, porque somos todavía humanos, porque todavía estamos en esta tierra y todavía tenemos mucho que aprender y hay mucho que necesitamos conocer
sobre nosotros mismos. Pero por eso situación tras situación, a veces las pruebas, a veces las tribulaciones que pasamos, ponen a prueba nuestra fe. Yo creo que ponen en evidencia aquellas cosas que ni nosotros nos dimos cuenta que aún necesitamos rendir al Señor. Pero en esa situación entonces nosotros podemos apelar a nuestra nueva naturaleza, ese nuevo corazón que decía Jeremías. Ese nuevo corazón que tenemos por medio de Cristo. Ya no es una cuestión de seguir reglas y normas, que en un momento de presión las mandamos al tacho y reaccionamos como nos parece. Ahora esas reglas, esas normas, ese corazón nuevo está en nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? Conforme a nuestra naturaleza. ¿Qué tipo de árbol somos? Si vamos a los árboles que decía Jesús, ¿árbol bueno o árbol malo? Sos árbol bueno, hermano. Indudablemente sos árbol bueno. Aunque a veces algún frutito está ahí que así, medio sequito. Como mi limonero, tiene unos limones hermosos y por ahí tiene unos verdes chiquititos así que no van a crecer más. Pero es árbol bueno. De la misma manera nosotros. Entonces, cuando amamos a Dios, cuando hemos entendido lo importante que es amar a Dios, lo fundamental e indispensable que es para nosotros amar a Dios, eso va a producir en nosotros un fruto que es inevitable. No me tengo que preocupar por producir fruto para Dios. Va a ocurrir. Simplemente tengo que estar ocupado en amar a Dios. ¿Y cómo hago para amar a Dios? Tengo que conocerlo. ¿Y cómo puedo conocer a Dios? Simplemente poniéndome en contacto con Él, porque Él no se está escondiendo de nadie. Cuando hablamos de que hay que buscar a Dios, no nos referimos a que Dios se escondió, o está jugando a la escondida con nosotros, o que se perdió. Hablamos de que nosotros nos disponemos a escuchar lo que Él nos está diciendo desde siempre. Él está mostrando su presencia y Él está al lado nuestro todos los días. Si a veces no lo podemos ver, el tema es nuestro, no de Él. Pero Él ya se reveló por medio de Jesús. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es a lo que nos dedicamos? ¿Cuál es nuestro anhelo? Buscarlo cada vez más. Es decir, pedirle al Señor, quiero conocerte más. Por eso cantábamos recién, abre mis ojos, Cristo, abre mis ojos, porque quiero verte más. Porque si lo veo a Él, lo voy a amar cada vez más. Y si yo lo amo a Él, voy a dar buen fruto. Porque es inevitable. Entonces no tengo que empezar, como decíamos la semana pasada, no es un edificio que lo empiezo por la pintura, lo empiezo por el cimiento. No tengo que empezar por ver si soy más bueno o más amable con los necesitados, o si soy más tolerante con mis hermanos, si le aguanto más cosas. No, yo tengo que empezar por la raíz, por la base, que tanto estoy amando al Señor. Ahora, respecto al fruto, Jesús da otra explicación, otra parábola, que está en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 6, dice así, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Entonces, ¿qué tenía una higuera? ¿Qué esperaba encontrar? Higos. Sencillo, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema? ¿La raíz de la planta? No. ¿La naturaleza de la planta? No. ¿Estaba este hombre equivocado? ¿Fue a buscar higos en un eucaliptus? No. Estaba todo correcto, pero por alguna razón esa higuera no estaba dando fruto. Y esto es lo que necesitamos examinarnos hoy. Por eso vuelvo a afirmarte en esta verdad. Tu raíz es buena. Tu corazón, si es entregado tu corazón a Cristo, tenés todo el potencial para dar mucho fruto para Dios. Pero si necesitamos revisar a veces si estamos dando el fruto que esperamos o no. ¿Y qué fruto debemos esperar? Por eso, esta parábola dice así, vino a buscar y no encontró. Y le dijo al viñador, al hombre ahí que cuidaba, dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera. Mire si el Señor es paciente, ¿eh? 3 años. 3 años hace que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo encuentro. Cortala, porque ¿para qué vamos a gastar también la tierra? Entonces el viñador le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. El valor de la intercesión de los que oran por nosotros y de nosotros mismos orando, Señor, dame un año más, quiero dar buen fruto. Entonces, evidentemente, el Señor ha volcado tanto en nosotros, tanto, con una capacidad, un poder, una autoridad,
ha pagado un precio tan alto por nosotros que por supuesto espera encontrar fruto en nuestras vidas. Espera encontrar ese amor recíproco en nosotros y sabe que a través de eso vamos a encontrar fruto. Por eso esto se relaciona con muchas parábolas más, donde vemos que siempre cuenta de alguien que le entrega algo, un señor que le entrega los talentos a su mayordomo, un hombre que le entrega tierras a sus siervos para que las trabajen, para que las gobiernes, en este caso, un hombre que viene a buscar fruto en su viña. Esto nos habla algo acerca de Dios, Él espera algo de nosotros, y ese algo que Él espera no es una exigencia esclavizante, sino que es lo que Él espera a causa de lo que Él ya volcó en nuestras vidas, a causa de haber sido reconciliados con Él y de que Él volcó todo su amor sobre nosotros, de que nos orientó en el propósito, viene a buscar fruto. Entonces, cuando nosotros comenzamos a amar a Dios, somos recíprocos, es decir, respondemos a su llamado, indudablemente vamos a empezar a dar fruto al Señor. ¿Y dónde vamos a ver ese fruto? Hay 3 ámbitos en los que nosotros podemos evaluar qué fruto estamos dando respecto al Señor. Y son esos ámbitos y esas evaluaciones las que nos van a indicar qué ajustes nosotros necesitamos hacer. Porque no siempre tenemos claro qué es lo que nos pasa. No siempre tenemos claro si... Yo creo que sí, si estamos dando el fruto, sí, y siempre estamos dando algún fruto, nunca estamos completamente estériles, pero a veces hay áreas en las que nos sentimos un poco frenados y decimos, ¿qué es lo que me falta? Señor, guíame, mostrame qué es lo que me falta. Así que el propósito de este mensaje es que nos ayude a orientarnos a ver qué áreas nosotros necesitaríamos ajustar, como ese viñador, dónde tenemos que cavar, dónde tenemos que abonar, dónde tenemos que poner nuestro amor a Dios en primer lugar. Un primer ámbito en el que comienza a verse el fruto, donde se evidencia el fruto de amar a Dios, es nuestra relación con respecto al mundo. Y cuando hablamos del mundo no hablamos de las personas que están en el mundo, sino del sistema del mundo, la forma en que el mundo se conduce y cómo se maneja. Sabemos que el mundo es corrupto, es decir, el mundo presente actual es corrupto, lo fue siempre, porque es un sistema creado justamente para llevarle la contra a Dios. Es anti Dios, no nos alcanzaría el tiempo para comenzar a enumerar todas las cosas, algunas de las cuales parecen muy inocentes, pero que están hechas justamente para llevar la contraria absoluta a lo que Dios dice o a lo que Dios pretende de las personas. Cosas que parecen aparentemente buenas, pero que no lo son porque se oponen a la voluntad de Dios. Entonces no nos alcanzaría el tiempo para hablar de eso, ya lo conocemos, pero ¿cuál es nuestra relación con el mundo? O cómo se evidencia nuestro amor a Dios en relación con el mundo. Y en primer lugar, por supuesto, tiene que ver con los renunciamientos. Es decir, cuando decimos dejamos nuestra pasada forma de vivir, ¿a qué hemos renunciado? Hay una palabra crucial aquí que es la palabra arrepentimiento. Cuando nosotros llegamos al Señor, nos arrepentimos del camino que llevamos. Es decir, miramos hacia atrás y decimos, no, por acá no es, cambio de camino, cambio de objetivo. Entonces comienzo a dejar prácticas normales que las podemos identificar como algo malo, ¿sí? Cambiamos nuestra forma de hablar, cambiamos nuestra forma de relacionarnos con nuestros semejantes. Comenzamos a dejar, el que robaba no roba más, el que era violento no es más violento, el que mentía no miente más, el que estafaba no estafa más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cada uno sabe de dónde viene y lo que ha tenido que dejar atrás. Indudablemente en nuestra relación con el mundo es así, porque de lo contrario, entonces ahí sí podemos decir, hay algo todavía que no se ha implantado en tu corazón. Si estamos viviendo conforme a este mundo es porque aún no hemos abierto el corazón al Señor. Tal vez lo escuchamos, podemos estar de acuerdo con el mensaje del Evangelio y nos puede gustar, pero no le hemos dado lugar en nuestro corazón. Hoy es la oportunidad. Hay que renunciar al mundo, dejarlo de lado, porque ahora estamos en otra naturaleza. Pero además de los renunciamientos, también están los desprendimientos. Trate de usar palabras como para diferenciarlo, aunque a veces las usamos indistintamente. Yo tengo que renunciar
a todo lo oculto, a todo lo malo, a todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Así soy completamente libre de eso. Cuando nos han guiado para ser libres de distintas cosas que a veces nos tienen aprisionados, lo mejor es confesar y renunciar, ¿no? Y dejamos atrás eso. Pero ¿qué me refiero con los desprendimientos? Tiene que ver con aquellas cosas que yo voy a dejar, no porque sean necesariamente malas, sino porque he cambiado los objetivos de mi vida. Entonces vemos que Jesús se acerca a unos pescadores cuyo estilo de vida está relacionado con la pesca y todos sus objetivos de vida están enfocados en la pesca, en lograr pescas más grandes, en conseguir tal vez más barcos, en mejorar las redes, en tener algunos empleados, y ahí están, trabajando ellos con sus redes. Pero pasa Jesús y les dice, síganme. Y el versículo que habla de esto es muy claro, es muy contundente, cuando dice, y ellos, dejando sus redes, lo siguieron. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que yo tengo que dejar mi trabajo para venir a estar en la iglesia 24 horas? No, no es eso. Ese fue el llamado que ellos recibieron, pero lo que nos ilustra es que hay un cambio en nuestro paradigma, en nuestra forma de pensar, en nuestros objetivos de vida. Entonces sí, claro que somos muy buenos en nuestro trabajo, lo hacemos de la mejor manera posible, claro que anhelamos tener cosas buenas, dar buenas cosas a nuestra familia, pero ya no es el objetivo de mi vida, que mi hijo tenga una casa, que yo tenga una casa para heredarles y voy a dejar todo allí. Ahora mi objetivo de vida es otro. Yo sé que eso vendrá porque el Señor nunca nos deja sin cubrir nuestras necesidades y ahí está nuestra confianza, pero mi propósito en la vida es otro. Entonces hay cosas que yo ya no voy a negociar por tratar de conseguir esas cosas. Entonces yo voy a priorizar, ¿qué voy a priorizar? Voy a priorizar lo que tenga que ver con seguir a Cristo. Voy a priorizar mi comunión con los hermanos, voy a priorizar servirle a Él. Voy a priorizar la lectura de la palabra, voy a priorizar tener tiempo con Dios. Eso tiene que ver con desprendimiento. Es decir, aquellas cosas que yo entiendo que ya no son tan importantes para mí. Ahí hay muchas cosas que terminan redundando en distracciones al final. Y hablábamos hace algunas semanas atrás de los amores que tratan de competir con nuestro amor por el Señor. Que Jesús lo dice muy claramente, dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas porque se va a amar a uno y se va a menospreciar a otro. No se puede seguir amando las cosas de este mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Uno de los dos va a pesar más, indudablemente. Y eso es lo que produce en nosotros a veces mayores necesidades, mayores frustraciones, porque los amores de este mundo, en una ilustración que me compartió el pastor ayer, dice, los amores de este mundo son amores que eclipsan. Es decir, que tapan, que ponen sombras, que tratan de ocupar todo el espacio, pero producen sombras allí donde están. Sea un amor romántico, un amor de pareja, sea amor a los hijos, sea amor a la naturaleza, sea amor al dinero, amor al trabajo. Todo lo que para las personas sin Cristo son amores va a producir eclipses, pero nuestro amor hacia Dios es un amor que trae luz sobre todo lo demás y ordena todo lo demás. Por eso insistimos siempre a los jóvenes, a las jovencitas que son solteros, cuando vayas a formar tu hogar, búscate a alguien que ame a Dios, porque la apariencia física es pasajera. Pregúntenle a mi esposa, si no. Miren lo que es. Ella se casó con un flaco de pelo largo. Mirá lo que es esto. Terrible decepción. Eso cambia, el carácter cambia también. No es lo mismo cuando yo tenía 15, 16, 18 años que ahora. Ahora es peor. Todas esas cosas van cambiando, pero cuando alguien ama a Dios, eso es inamovible y es eterno. Entonces, si vos querés tener el mejor esposo, asegúrate que ame a Dios. Y las que ya están casadas, insistile a tu esposo que ame a Dios. Ora por él para que ame a Dios. Y a la inversa también funciona. Esposo, ustedes quieren mujeres hermosas del Señor, que los atiendan, que los acompañen, que oren por ustedes. Tienen que amar a Dios en primer lugar. A veces queremos que nos amen a nosotros primero. Y no funciona así. Nos ponemos en reclamadores. Y no funciona así. Hay que amar primero a Dios. Cuando amamos primero a Dios, todos los demás amores se ordenan. Y hay lugar
para todo, porque quien ama a Dios va a amar a su esposo o a su esposa, va a amar a sus hijos, va a amar a su trabajo, va a amar a sus hermanos, va a amar también a la naturaleza, va a amar todo, pero amando a Dios en primer lugar. Por eso es tan importante los desprendimientos, porque si algo se está robando mi amor, se está robando mi atención y se está robando mi energía. Se está robando mis fuerzas, se roba mis recursos, se roba mi tiempo. Así que tengo que evaluar. Antes, cuando estaba en el mundo, tal vez lo más importante para mí era, no sé, el cuadro de fútbol. Y todos los domingos a la cancha y vamos, blu, blu. No salto acá porque no sé si se la aguanta, pero... no, tampoco me da. ¿No? Y es lo más importante, los colores de mi corazón, vamos. Pero cuando estás en el Señor, yo te digo, ¿está mal eso? Yo no me atrevería a juzgar y decir, no, está mal, tenés que dejar todo eso. Lo dejo a tu criterio, dijo alguien una vez. Fíjate vos, ¿qué pensará el Señor de un amor así? ¿Qué significa para vos si Jesús te dice, sígueme? ¿Es algo que estarías dispuesto a dejar si el Señor te lo pide? Y eso nos ayuda a nosotros a evaluar cómo están nuestros desprendimientos. Doy un ejemplo de fútbol como puede ser cualquier otra cosa, tal vez porque esto es algo bastante vívido en nuestra cultura y bastante conocido. Pero los desprendimientos son necesarios. Por eso también la palabra nos habla que nuestra relación con el mundo tiene que ser una relación de mucha cautela. No que estemos perseguidos por, a ver si me contamino con el mundo. ¿Qué puede hacerme el mundo a mí? No se trata con cautela, no es con cautela de cuidado a ver si el mundo me hace algo. El mundo no te puede hacer nada. La cautela tiene que ser con vos, que no te guste algo de lo que esté allá. Ahí es donde tiene que estar el cuidado. Por eso Jesús le decía a los suyos, miren, ustedes tienen que velar y orar para no caer en tentación. Es decir, velar, estar despierto, estar atento, tener cautela. Y hay un pasaje que me gusta mucho. En 1 Corintios 7, 29, el apóstol Pablo habla de esto. ¿Cuál es nuestro enfoque respecto al mundo, a las cosas que están en el mundo? A lo que nos llama la atención o lo que nos gusta. Y dice así, dice, hermanos, esto les digo, el tiempo es corto. Resta pues que... voy a aclarar. Lo voy a leer ahora, pero este pasaje tiene un contexto. Usted lea todo el contexto después, porque después la ligo yo. Ahora se da cuenta. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Ahí se da cuenta. Tiene un contexto eso, ¿ok? No es para que, viste, ya está, olvídate, no existo más. Ahora vivo para Cristo. Ya vas a caer. Bueno. Pero miren lo que dice. Dice, los que tienen esposa como si no tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Es decir, ¿qué está diciendo? Vos disfrutá todo lo que el Señor ponga en tu mano. Vos disfrutá tu matrimonio, disfrutá tu juventud, podés comprar bienes, disfrutalo, podés desarrollar una profesión, un trabajo, disfrutalo, podés tener tu casa, disfrutalo, pero que no opaque, que no se lleve toda tu atención, porque eso dura poco. ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto pensás vivir? Bueno, no va a durar más que eso, pero nuestro amor a Dios es eterno. Nosotros somos eternos y si amamos a Dios, eso es eterno también. Por eso nuestra relación nuestro amor a Dios se va a evidenciar respecto a nuestra relación con el mundo, en que sí, es algo lindo que Dios nos ha dado a disfrutar, a veces es algo que tenemos que enfrentar, a veces es algo a lo que tenemos que renunciar, pero sobre todas las cosas no es lo más importante, definitivamente no es lo más importante. Por eso amar a Dios nos ayuda a poner cada una de esas cosas en su lugar. Hay otro ámbito en el que nuestro amor a Dios se evidencia y es en nuestra relación con aquellos que aún no tienen a Cristo. Allí se evidencia nuestro amor a Dios. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Lamentablemente muchos en fuertísimos legalismos segregan, juzgan, maltratan, señalan a aquellos que no tienen a Cristo. Enjuician a quienes no tienen a Cristo. Y eso no es lo que nos enseña la palabra. Lo que nos enseña la palabra es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel
para todo aquel que en Él crea y abra su corazón, no se pierda y tenga vida eterna. Entonces dirá, bueno, pero no entregó su corazón. Bueno, pero le hablaste del Señor. Nosotros no somos mejores que la gente que está en el mundo de por sí. No hemos hecho nada extraordinario, simplemente el mensaje del Señor se nos habló tal vez antes que algunos. Y por la gracia del Señor, algunos hemos respondido antes al mensaje que otros. Pero nuestra condición no es diferente si no fuese por la intervención del Señor. Y eso es lo que necesita la gente que vive en el mundo. Claro, muchos de ellos están muy entregados y muy contentos y muy a gusto con el mundo. Y tal vez rechazan a Cristo una y otra vez, pero mientras tengan vida en esta tierra, tienen la oportunidad de conocer a Cristo. Y mientras tengan vida en esta tierra, nosotros no somos ¿quién? Para negarles el mensaje de salvación y negarles el amor de Dios a través de nuestras vidas. Por eso es que oramos continuamente por quienes se pierden. Por eso Jesús decía, vos tenés que orar por tu enemigo. Tenés que bendecir al que te maldice, tienen que bendecir a los que los persiguen, a los que los señalan, a los que los discriminan. Tienen que bendecirlos. ¿Por qué? Porque a ellos todavía no se les ha iluminado Cristo. Todavía están en manos del mundo. ¿Qué tiene que despertar en nosotros? A veces lo que despierta es un sentimiento como en medio de fanatismo, como en medio de resentimiento, como si cayera fuego del cielo. Dos de los discípulos de Jesús en una oportunidad se enfrentaron a un grupo donde pasaban por una aldea y no quisieron dejar entrar a Jesús. Y salieron Juan y Jacobo. Dijeron, Señor, ¿querés que caiga fuego del cielo? Así les enseña a estos pecadores. Jesús dice, paren un poco. Ustedes no saben de qué espíritu son. No saben la raíz que tienen. No entienden todavía cuál es el fruto que tienen que dar. Pero nosotros tenemos un poquito más de entendimiento. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra relación? Tiene que ser una relación de compasión en primer lugar. ¿Qué es lo que genera compasión en nosotros? A veces genera compasión situaciones externas que podemos ver. Alguien que pasa una extrema necesidad, alguien que está en un lecho de muerte, sufriendo una enfermedad terminal, alguien que está, ahora veíamos los resultados por ahí de la guerra de Ucrania, la guerra de Siria, y vemos esos refugiados, y eso mueve a compasión nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? La gente con la que te cruzas todos los días y que no tiene a Cristo, también está en una situación ruinosa. Aunque muestre soberbia por fuera, aunque parece que tuviese todos los bienes del mundo y te mire desde arriba, en nuestro corazón lo único que puede haber hacia esa gente es compasión, porque su destino eterno todavía está pendiente. ¿Cómo no genera eso compasión en nosotros? ¿Cómo no nos rompe el corazón que haya gente que no conozca al Señor, que lo siga rechazando? Y a veces tomamos muy personal esos rechazos. Y no es a nosotros los que rechazan, es al Señor. No es con nosotros, aunque se la agarren con nosotros. Pero si el Señor sigue teniendo compasión, misericordia y paciencia, nosotros seguiremos teniendo compasión y paciencia también por ellos. Así que, amado, en relación con la gente que está en el mundo, tiene que ser eso. Hay dos palabras que yo quiero traerles hoy aquí, que si ustedes leen distintas fuentes que hablen de este tema, por ahí van a encontrar cosas más o menos parecidas a lo que les digo, diferentes. Yo traté de cerrarlo para que podamos entender la diferencia conforme a lo que entiendo está en las Escrituras. Hay una expresión que se está utilizando mucho hoy en día, que es la palabra empatía. Seguramente lo escuchó usted. Empatía significa, es la capacidad que tenemos de ponernos en los zapatos del otro. Es decir, de poder andar el camino que está andando la otra persona. Es fácil empatizar con alguien que ha pasado las mismas o está pasando las mismas circunstancias que nosotros atravesamos en algún momento. Y eso es bueno. Pero no podemos atravesar las situaciones de todos y sin embargo sí podemos tener empatía con todos. Y es que cuando amamos a Dios, somos recíprocos al amor que Él deposita en nosotros y las Escrituras nos dice que Jesús fue sumamente empático con todos. El libro de Hebreos dice que Él fue tentado en todas las cosas igual que nosotros y atravesó las mismas vicisitudes y dificultades igual que nosotros, pero sin pecado. Y por eso Él puede interceder por nosotros delante de Dios continuamente. Y por eso pudo entregar su vida por nosotros. Eso es empatía. Eso.
No es que estuvo desde el cielo y miró desde el cielo y dijo, más sí, los perdono y ya está. Vino y se metió en nuestro mundo, en nuestra condición. Se despojó de toda su gloria y se metió en un cuerpo igual al tuyo y al mío, con las mismas necesidades, y vivió lo que nosotros vivimos. Entonces, aunque vos no puedas atravesar todas las situaciones que todo el mundo, Él sí lo hizo. Por eso cuando le amamos a Él, ese espíritu, ese mismo amor, esa compasión, esa empatía, viene a nosotros también. Y quien tiene empatía no juzga, no condena, sino que busca la forma de ayudar y de involucrarse. Ahora, la otra palabra, que suena parecido, pero no es lo mismo, es la palabra simpatía. Y acá es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces empatía no tenemos tanto, pero simpatía sí podemos tener. La simpatía tiene que ver, la empatía tiene que ver con yo poder ponerme en el lugar del otro, aunque no haya vivido su situación. La simpatía tiene que ver con que yo encuentro reflejado de mí en el otro. Por eso la simpatía tiene que ver con los afectos, tiene que ver con las afinidades. ¿Y podemos tener simpatía con gente que no tiene a Cristo? Sí podemos, porque hay muchas cosas que nos unen. Somos todos seres humanos, tenemos gustos parecidos, hay gente con la que hemos crecido, amigos que tenemos de toda la vida, pero la gran pregunta es, ¿esa simpatía sirve para algo si no hay empatía a su mayor necesidad? Porque uno puede decir, no, mis mejores amigos no están en la iglesia. Yo en la iglesia no tengo amigos, están mis hermanos, está todo bien, pero mis amigos están afuera. Y la pregunta es, ¿qué haces que no los traes a este lugar? ¿Hay simpatía? No hay empatía. Pero compartimos cosas muy lindas, sí, pero su mayor necesidad, si sos su amigo, si lo amás, tenés que entender que su mayor necesidad es conocer a Cristo y amar a Cristo como vos lo hacés también. ¿Qué sentido tendría esa relación? Por eso, ojo, hermanos, no simpatía, empatía. Se nos tiene que estrujar el corazón por ver llegar a Cristo a nuestros familiares y a nuestros amigos que aún no le conocen. Y no usarlos a veces para tener una doble vida. Suena feo doble vida, ¿verdad? Pero son mi escapadita, mi grupo de amigos. Con ellos está todo bien. Con ellos me siento contenido, atendido. Eso es simpatía, eso no suma nada. Pero hay que traerlos a Cristo. Entonces, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cuál es el fruto que vamos a dar si amamos a Dios? Vamos a traer a todos los que amamos al Señor. A veces nos van a rechazar. Y es un precio que tenemos que estar dispuestos a pagar. Pero si realmente los amamos, vamos a entender que su mayor necesidad es amar a Dios también. Y finalmente, otro ámbito en el que se ve nuestro amor por el Señor es aquí en el ámbito de la iglesia, junto con nuestros hermanos. Con nuestros hermanos nos relacionamos por medio del amor. Hoy recibimos una palabra tremenda en la Santa Cena, tremenda palabra, una revelación muy fuerte que yo, en mi oración, que realmente lo podamos entender con el corazón, aunque no entendamos todas las palabras, no nos quede todo lo que nos han enseñado, pero la impronta de esa palabra tiene que quedar en nuestros corazones y eso va a producir fruto. Porque se nos habla acerca de la revelación del cuerpo de Cristo y cómo nos relacionamos con el cuerpo de Cristo. Y qué es lo que esperamos de la iglesia y qué es lo que esperamos de nuestros hermanos. Nuestro ámbito de relación es el ámbito del amor. ¿Qué es lo que tenemos en común? Que amamos a Cristo. Nada más. No nos reunimos o no nos convocan que tenemos heridas en común, por ejemplo. Hay distintos grupos que se reúnen en razón de situaciones difíciles que les han tocado vivir, ¿sí? Y no está mal eso. Por ejemplo, a veces hay personas que pierden hijos en tragedias, pierden hijos. Entonces hay grupos de familiares que han vivido lo mismo. ¿Por qué? Porque es una situación muy difícil. Es muy difícil que los que estén a tu alrededor te entiendan en una situación así y lo que estás pasando y lo que sentís y demás. Entonces se reúnen, lo mismo que sé yo, quienes han atravesado situaciones de guerra, excombatientes. Entonces tienen sus grupos de reuniones donde hablan y expresan lo que sienten, lo que han vivido y son entendidos por otros que han vivido lo mismo. Y eso está bárbaro porque desde el punto de vista humano es reconfortante y ayuda a salir adelante. Pero la iglesia es muchísimo más que eso. Eventualmente vas a encontrar eso en la iglesia, pero no es eso lo que los une.
¿Qué pasa cuando nos reunimos? ¿Cuáles son nuestros temas de conversación cuando nos reunimos? Cuando nos juntamos, y es normal que tengamos mayor afinidad con algunos que con otros. Hay muchos hermanos que no los terminamos de conocer, somos muchos aquí en la congregación y ni hablar si sumamos otras congregaciones. Entonces no podemos establecer amistades súper cercanas con todos, pero nuestra relación y nuestro vínculo de amor es mucho más importante que cualquier relación de amistad. Pero cuando nos reunimos con aquellos que tenemos mayor afinidad, ¿de qué hablamos? Eso es lo que debe ser. Pero ahí se muestra el fruto de cuál es el entendimiento que tenemos del cuerpo de Cristo. Hay gente, no aquí en casa de Dios, no aquí en los hermanos, pero hay gente que se reúne para cuerear a otros. Y sus temas de conversación es hablar de las miserias y las cosas que hicieron mal o le salieron mal a otros. Yo sé que para usted esto es una revelación, jamás se lo hubiera imaginado, pero sí, es así. Efectivamente. No seamos partícipes de esas cosas, porque eso es no discernir el cuerpo de Cristo. Eso muestra que todavía hay un área en el que no hemos dado fruto. Hablar mal de otros es un tema convocante. Usted se sorprendería cuántos grupos están afianzados por eso y vos le sacás ese tema y no saben de qué hablar. Les resultaría sorprendente, pero es así. No nos unen las afinidades, no nos unen las simpatías, ni siquiera el que estemos de acuerdo en todo. No nos unen nuestros ámbitos laborales o deportivos u otro tipo de pasiones. Lo que nos une es el vínculo perfecto del amor. Por eso Colosenses 3 dice así, Colosenses 3 del 8 al 14, miren qué hermoso este versículo, dice, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay, y bueno, menciona distintos tipos de personas, pero vamos a resumirlo así para que sea sencillo de entender. No hay ni hombre, ni mujer, ni rico, ni pobre, ni joven, ni viejo, no hay nada de eso, sino que Cristo es el todo y en todos. Vístanse, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose los unos a los otros, perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también lo vamos a hacer nosotros. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué te enlaza con tu hermano? El amor. Asegúrate que sea el amor. Asegúrate que sea el amar a Dios lo que te una con tus hermanos en Cristo, lo que te relacione con tus hermanos en Cristo. Por eso es que hay cosas que el mundo no entiende cómo funciona y por eso yo decía, tenemos que dejar y despojarnos de la forma de ser del mundo. Y esto le aconsejaba a los jóvenes el otro día, cuando uno está pasando una situación difícil, casi siempre busca a alguien de confianza con quien pueda hablar. Pero, hermano, nosotros no nos vinculamos en la iglesia solamente por una cuestión de confianza. Por supuesto, es bueno que nos tengamos confianza, pero nuestra primera relación es una relación de amor por Cristo. Busca a alguien que te pueda ministrar de Cristo, no a alguien que le puedas tener confianza. Si alguien te puede ministrar de Cristo, es digno de confianza. Así que hacelo con libertad. Porque a veces detrás de eso lo que buscamos es una excusa para que no nos tiren la oreja. Para que no nos enderecen, buscamos a alguien que nos apapache, porque nos gusta esa exhortación, ay, bueno, vení, voy a orar por vos. Pero no nos gusta que nos digan, papá, tenés que hacer lo que dice la palabra. ¿O no? Porque el vínculo que nos une no es la confianza, es el amor por Dios. Es el amar a Dios. Y así funciona el cuerpo de Cristo. Hebreos 10:23 también nos habla de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y nos habla del contacto físico y personal. ¿Cómo dice? Dice así, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos,
Y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca y habla del día del Señor. Entonces, ¿por qué el congregarnos? Porque si no vengo a la iglesia, mi líder me reta. Porque si no vengo a la iglesia, Dios me va a castigar. No, no te va a castigar. Vos te vas a perder las bendiciones que ibas a recibir ese día, pero principalmente porque necesitamos el contacto entre los hermanos. Somos un solo cuerpo en amor con todos los creyentes del mundo, con todos, pero tenemos una casa en la que nosotros vivimos y habitamos. Y esta es nuestra casa, y aquí están tus hermanos, los que te conocen, los que les toca soportarte, ¿o no? No, nada, a mí nomás me tienen que soportar. A mí porque no les queda otra. Pero este es nuestro ámbito, por eso hablamos del contacto, del abrazo, de la exhortación, a veces el tirón de orejas, pero casi siempre es el abrazo de amor, siempre termina en un abrazo de amor, siempre termina en una palabra de bendición, siempre nos reconocemos los unos a los otros, reconocemos las virtudes de Cristo en nuestros hermanos, estimulamos esto, el amor y las buenas obras, el amor y la compasión unos por otros y el cuidado de los unos por los otros. Esto es el resultado de amar a Dios aquí dentro de la iglesia, siempre considerando y honrando a nuestros hermanos, siempre pacientes, siempre perdonando. Aquí no se guarda la mugre abajo de la alfombra, como quien dice. Acá no se espera que los ánimos se enfríen, aquí opera el amor de Dios. Aquí buscamos solucionar las cosas porque no se trata de estar de acuerdo en todo, se trata de ser unánimes en lo que es más importante. ¿A quién amamos por sobre todas las cosas? Amamos a Dios. ¿A quién honramos por sobre todas las cosas? ¿Quién es el primero y más importante en tu vida? También es en la mía. Después el color de camisa que usemos es otro tema, pero en primer lugar estamos completamente de acuerdo en aquello que es eterno. En lo demás veremos. Pero así trabajamos y eso es lo que produce en nosotros el amar a Dios. Entonces estas cosas que te he mencionado no es una lista de reglas o no es para que vos salgas ahora e intentes empezar a hacer estas cosas. Es simplemente para que empecemos a revisar cuál es nuestra naturaleza, a qué le estamos dando lugar. Si efectivamente tal vez estamos con un fruto medio apagado, porque nos distraemos, porque algún otro amor nos ha robado, porque como nos ministraba el pastor un momento atrás, el diablo tira continuamente. Hermano, el diablo no tiene nada que perder. Me sorprende cuando alguno dice, el diablo se ha ensañado conmigo. Pff, vaya revelación. Se ensañó con Dios. Empecemos por ahí. De ahí para abajo con todo. No te tiene que sorprender. Entonces a veces esos engaños prenden en nosotros y son como esos parásitos que toman las raíces de las plantas y no les dejan salir ni una hojita. Entonces no se trata de, ay, tengo una mala naturaleza en mí. No, la naturaleza es buena, pero tal vez hay que trabajar un poco la sanidad de esa raíz. Entonces cuando hablamos de estas cosas es, hermanos, esto es lo que se espera. Esto es lo que tenés que esperar de vos. ¿Hay algo malo en esto? ¿Hay algo que no quieras? ¿Hay algo que no anheles? No, seguro que no. ¿Cómo no voy a querer amar a todos? ¿Cómo no voy a querer relacionarme en amor con todos? ¿Cómo no voy a querer esto? Por supuesto que lo quiero. Bueno, vamos a trabajar con nuestra raíz. Vamos a trabajar nuestro amor a Dios. Yo te voy a invitar que estés en pie un momento más y tengas tus ojos cerrados. Mientras nos van a empezar a ministrar con la adoración nuestros hermanos, yo quiero leerte algo. Y por favor te pido que tengas tus ojos cerrados por una cuestión de distracción. No hay nada místico ni especial, pero es para que no te distraigas. Estamos ante la presencia del Señor y Él quiere ministrar y trabajar con nosotros en esta palabra. Y si has entendido hoy, aunque sea algo de todo lo que hemos hablado, entonces tenemos que entender esto, que nuestro mayor deseo tiene que ser amar a Dios. Si nuestro deseo está en otro lado, bueno, es momento de enderezarlo. No es algo que no tenga solución. Es momento de enderezar. Pero vamos a dejar que la palabra nos ministre. Y esta palabra es hermosa, porque nos habla de lo importante que es el amor. Muchas veces hemos orado a Dios pidiendo cosas. Pedimos su intervención, pedimos su provisión, pedimos que restaure nuestras familias, pedimos que sane nuestro cuerpo, pedimos que nos use con poder, pedimos que nos revista de autoridad,
Pedimos que nos dé unción para hablar su palabra. Pedimos que nos llene de su Espíritu Santo. Pedimos muchas cosas y está bien. Y esto es lo que dice la Escritura. Dice, está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacitaciones y capacidades. Está muy bien que quieran recibir los mejores dones. Está muy bien que quieran tener el mejor servicio. Pero yo, por mi parte, voy a enseñarles algo que es aún más importante. Porque si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer todos sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios sea tan fuerte que me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. Pero el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Porque solamente el amor vive para siempre. Porque va a venir un día en que ya nadie va a profetizar de parte de Dios. Ya no se va a hablar en lenguas. Ya no va a ser necesario conocer todos los planes secretos del Señor, ni de guerra espiritual, ni ninguna de esas cosas. Porque la profecía y todas estas cosas que conocemos son imperfectos, son parciales. Pero viene el día en que lo que es perfecto se va a mostrar y todo lo demás se va a terminar. Porque hay cosas que son buenas y permanentes: la confianza en el Señor, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y por supuesto el amor. Pero de estas cosas, la única que es eterna es el amor. Padre, quiero amarte, Señor.